Buenas tardes, profesora. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día iniciamos nuestra sesión número 8. Mi nombre es Ronald. Nuestra unidad didáctica es reparación de equipos de cómputo. Quiero empezar esta sesión haciendo una retroalimentación y para eso yo quiero preguntarles qué recuerdan de la clase anterior. ¿Quién me puede decir esto? Estábamos hablando acerca de los condensadores o capacitadores. Nos enseñó a desoldar un condensador. A ver, claro. Los tipos de capacitadores. Ya. Bien, Cisneros, pero vimos lo que son condensadores. Los condensadores también se denominan capacitores, ¿no? Aunque muchos dicen que el término no es correcto, pero en la literatura siempre encontramos capacitores o condensadores de manera indistinta. Muy bien, Flor, dice condensadores o capacitores, está bien, ya, ok. Los capacitores o condensadores electrolíticos tienen ciertas características, ¿no? 3 características fundamentales. ¿Cuáles son? Su resistencia. No, porque los capacitores no tienen resistencia. Las resistencias, las resistencias precisamente. La polaridad. Polaridad, claro, sí, polaridad. Su almacenamiento. Tienen su capacitancia, ¿no? O cuánto pueden almacenar, ¿no? Capacitancia. Y la capacitancia... Y el voltaje. En faridios. Faradios, ¿no? La capacitancia se mide en faradios. O también se mide en farad. O sea, en la D, termina en la D, farad. Farad o faradios. Lo voy a escribir porque pareciera que les es algo complicado. Y para que se graben, lo voy a escribir. Su tensión máxima de trabajo, que es en voltaje. Su tensión máxima es de 25 voltios. Faradio. ¿Ya? Farad o faradio. Se mide en farad o faradio. ¿Ya? Ya, chicos, ahí está. Logran ver, ¿no? Su tensión máxima de trabajo es de 25 voltios. Tienen una tensión máxima de trabajo y no necesariamente es 25 voltios. En algunos es 25, en otros será 12, en otros será de repente 50, en otros será 200, en otros será 120. Hasta 200. ¿No? Digamos, la tensión máxima de trabajo va a variar, pero sí tiene tensión máxima de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no puedes inducir mayor corriente a la tensión máxima de trabajo. Por eso es máxima. ¿Le puedes inducir menos? Sí. Menos sí, pero más no. Muy bien. Bien, sí. De manera general, sí recuerdan, sí están recordando, entonces creo que no hay inconveniente en eso. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a la... Profesor, también el condensador electrolítico. Claro, vimos el condensador electrolítico y precisamente de eso es lo que estábamos hablando en este momento, ¿no? O hace segundos. Sí, muy bien. ¿Algo más que quisieran agregar? Profesor. Sí, Jonathan. Usted dejó para una tarea para hacer un video, digamos, de soldando un condensador, pero, digamos, de que ¿dónde podríamos encontrar, digamos, un condensador para poder hacer? En una fuente dañada, en una placa De poder. dañada, ¿no? De repente de algún vecino, de algún familiar, siempre por ahí encontramos equipos de cómputo y casi, como les decía en la sesión anterior, casi en todos los equipos vamos a encontrar esos dispositivos. Pero, o sea, venden, mejor dicho, ya equipos dañados, aunque sea para encontrar, digamos, el condensador. De repente si se van a algún lugar donde vendan computadoras, sí les van a vender a 1 o 2 soles un equipo dañado, ¿no? Una fuente dañada, por ejemplo. Sí.
1 sol, 2 soles máximo se paga por un equipo dañado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muy Sorry, bien, Jonathan. ¿cuánto es el costo del cautín? Chicos, esas cosas tendrían que preguntarla o pregúntenlo por favor por el grupo. ¿Ya? Ah, ya. Ya, eso pueden preguntar por el grupo, pero ya que lo preguntaron por acá, pues estará unos 8 a 10 soles. Sí, y los pueden conseguir en donde vendan equipos para electrónica, ya sea en el mercado modelo o en la feria Balta. ¿Ya? Ese tipo de preguntas, chicos, lo pueden realizar durante la semana, ¿sí? Porque recuerden que tenemos poco tiempo en las sesiones de aprendizaje. Sí, son preguntas muy, muy generales. Yo quisiera que me pregunten sobre el tema que tratamos. Y para eso tenemos el chat del grupo, chicos. Por el chat del grupo ahí pregunten todo lo referente a, a lo que están preguntando ahora, ¿ya? Pero del tema lo preguntan acá, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Del tema? ¿Algo que quisieran agregar sobre lo que estamos conversando en la sesión anterior? Nada. Bueno, hoy día vamos a ver un componente, un dispositivo muy, muy importante, muy, muy bonito. Este dispositivo es un semiconductor, ¿sí? Que va a permitir el flujo de corriente en un solo sentido, ¿no? Estamos hablando del diodo. El diodo es un componente electrónico de 2 terminales. Como podemos observar acá en la imagen, miren, en la imagen estamos observando que el diodo tiene 2 terminales. Esta terminal, ¿sí? Y esta otra terminal. En el símbolo. Físicamente el diodo es así, miren, como todo esto. Físicamente es así. Y acá tiene su valor. A esta es una terminal y esta otra es otra terminal. Entonces el diodo es un componente electrónico de 2 terminales, les había dicho. ¿Qué hace el diodo? Permite que la corriente circule en un solo sentido. Entonces, en el diodo, la corriente va a fluir en un solo sentido. En el símbolo de diodo, la flechita me está indicando en qué sentido va a fluir. Para este caso, fluiría desde el ánodo hacia el cátodo, según el gráfico. Y acá también, desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Por qué se denomina ánodo? Porque tiene polaridad positiva. Entonces, el ánodo tiene polaridad positiva y por ende, el cátodo tendrá polaridad negativa, jóvenes. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos viendo es de que el diodo es un dispositivo semiconductor que permite que la corriente fluya en un solo sentido. ¿Qué pasa si la corriente fluye en otro sentido? ¿Sí? Quiero que fluya en el otro sentido. Lo que va a suceder, lo que va a pasar, va a ser lo siguiente, miren. A ver, vamos a dibujar. Si yo quiero que fluya así, es como va a fluir. Pero si yo quisiera que fluya al revés, o sea, desde el cátodo hacia el ánodo, simplemente acá hay una barrera. ¿Sí? No va a pasar eso. En otras palabras, es como que ahí está, ¿sí? El diodo, y cuando quieres que fluya en sentido inverso, o sea, del cátodo hacia el ánodo, que es positivo, el diodo va a hacer esto. No va a dar un corte, no un cortocircuito, sino como que una separación. Entonces no va a dejar que la corriente pase, en otras palabras. Una separación, exactamente no es una separación, pero les explico así porque no va a dejar que la corriente pase en otro sentido. Hasta acá se entiende, chicos, coméntenme. Vamos por partes, como siempre, ¿ya? Coméntenme sobre... Profesor, una preguntita.
Dígame, Ramírez. O sea, el diodo solamente tiene un sentido un sentido nada más. Sí, para que la corriente fluya. No puede ir al revés. Ya. A ver, algo así, digamos que dentro del diodo hay algo así como una válvula. A ver, se me ocurre, todos conocemos una bicicleta y sabemos que las llantas de las bicis se bajan. ¿Qué pasa si se baja la llanta? Para seguir usándola, ¿qué hago? Que inflarla, La parchala. tengo que inflar, ¿sí? Pongámosle que está bien, solo se desinfló, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Y si quieren la parchan, ya, la parcharon y luego tienen que inflarla, ¿verdad? Se van a un surtidor donde echan gasolina, generalmente tienen ahí la maquinita o la manguera para dar aire al neumático de la bici, ¿sí? Cuando acercas el aparatito hacia el neumático, hacia la llanta de la bicicleta, ¿sí? Ingresa el aire, ¿cierto? Ingresa. Pero cuando sacas, ¿el aire se sale o no? No. No, por lo general no. Por lo general no. Entonces, solamente ingresa aire en un solo sentido, ¿cierto? Si es que el aire quiere retornar por la presión, no se puede. No puede. Algo así trabaja un diodo. La corriente solamente hace que se fluya del ánodo hacia el cátodo. Del ánodo hacia el cátodo. O sea, del positivo hacia el negativo. Y no al revés. Y no al revés. ¿Ya? Esa función hace un diodo. Esa función hace un diodo. ¿Y para qué realiza esto? Para rectificar señales alternas por lo general. Rectifica señales alternas. Y como rectifica señales alternas, a este se le llama diodo rectificador. ¿Sí? Se llama diodo rectificador. Entonces, este, señor, es un diodo rectificador. ¿Entendemos hasta acá, chicos? Coméntenme. Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? Coméntenme ya. Si no entienden, coméntenme, por favor. Si no entienden, Profesor, diodo rectificador, ¿debido a qué se llamaba? debido a que rectifica, ¿sí? Señales alternas. Rectifica señales alternas. O sea, ese es un nombre que se le puede dar también. ¿O es un modelo, un tipo de diodo? Un tipo de diodo es el diodo rectificador. Ah, ya. Y así de simple el diodo. Simplemente diodo, ¿sí? Su función, que es la que les expliqué, que transmitía flujo de corriente en un solo sentido. Ah, ya. O sea, esa es la función del diodo, ¿no? Así, Del diodo así así es. simple. Pero, Así y es. el diodo de rectificador tiene una función extra, aparte, Específica. específica. Todo lo que he explicado es para el diodo rectificador. Todo lo que acabo de explicar es para el diodo rectificador. ¿Qué es el diodo más común? Por eso se explica de manera general como si fuese para todos los diodos. Pero de acá vamos a ver dos diodos más, que precisamente no son rectificadores. Primero quiero que me entiendan la primera parte. Como siempre, vamos por partes. ¿Hasta acá hemos entendido o no? Coméntenme, chicos, usen el chat. Sí, sí. Ya, voy a asumir que todos entendieron. ¿Ven este señor de acá? Este señor se llama John Ambrose Fleming. Este es un físico ingeniero eléctrico, ¿no? Que murió en el año 1945. Más o menos cuando se daba la guerra del 45, ahí muere este señor, ¿no? Este es de nacionalidad, es británico, ¿sí?
Y este señor es uno de los precursores de la electrónica. Dicho sea de paso, Fleming, ¿no? O Ambrose Fleming, diseñó el diodo de vacío, ¿no? Que era un estilo de foco, si se quiere, ¿no? Más o menos así, donde la corriente solamente podía fluir en un solo sentido. Antes habían otros estudiosos sobre el diodo, ¿no? Pero como quien dice, no registraron la patente, no dieron a conocer, no específicamente no querían crear el diodo, sino lo usaban para otras cosas. Por ejemplo, para que las bombillas eléctricas no se queden ahumadas, ¿no? O carbonizadas. Entonces, por ahí utilizaban algo así como un diodo, ¿no? Donde la corriente fluía en un solo sentido. Pero eso les estoy comentando de manera general y ustedes pueden incluso investigar algo más. Entonces, John Ambrose Fleming, ¿no? Creó el diodo vacío, o uno de los dispositivos que se podría decir trabaja como un diodo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. Sí, profesor, ¿y el voltaje que pasa por el diodo cuál es? Lógicamente un diodo, si es un diodo rectificador, puede recibir corriente alterna, ¿sí? Corriente alterna, pero también hay diodos que reciben corriente continua. ¿Cuánto? Pues el voltaje que se requiere en el circuito, ¿no? El voltaje que se requiera en el circuito, que es en donde va a estar posicionado el diodo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿He respondido a su pregunta? Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Coméntenme. Ya, asumo que no hay preguntas y si las hay, es momento de preguntar, jóvenes. ¿En qué periféricos, disculpe, lo encontramos los diodos? ¿O Los objetos? encontramos en los gabinetes, por ejemplo, en los case. Ahí vamos a encontrar diodos de algún tipo. En las placas madre también encontramos diodos de otro tipo, ¿no? Generalmente algún diodo Zener de montaje superficial podríamos encontrar en las placas madres y comúnmente encontramos diodos rectificadores en las fuentes de poder. En todo lo que son fuentes, o sea, transforman la corriente alterna en corriente continua, ahí vamos a encontrar diodos. A ver, voy a mostrarles una fuente donde hay diodos. Bueno, en toda fuente va a haber diodos. No sé si se va a ver, pero ojalá lo puedan ver. A ver. Por ejemplo, acá, ¿sí? Donde voy a poner mi dedo, ahí hay un diodo. No sé si se logra ver. Al fondo. Ahí hay un diodo Zener. ¿Sí? Entonces, los diodos los vamos a encontrar en las fuentes generalmente. Dependiendo de la tecnología de la fuente, vas a encontrar más o menos diodos, ¿no? Cuando el diodo se quema, se carboniza, ¿no? Pero casi siempre andan en serie o en paralelo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Pregunte, por favor. Pregunte. Les decía que los diodos siempre están en serie o en paralelo y casi son del mismo valor. Entonces, para reemplazarlos es muy sencillo. Si se carbonizó uno, el otro es muy probable, hay alta probabilidad de que sea del mismo valor. Y si no, tendré que irme digamos, al manual de la placa base, ¿no? Tendré que examinar qué componentes electrónicos tienen. Para eso me voy al manual, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces, ¿cómo fluye la corriente en un diodo? ¿Quién me puede responder eso? Fluye en una sola dirección. Tienen que estar en un solo sentido. Fluye ¿De qué en un solo lado a qué lado? sentido, en una sola dirección, profesor. Muy bien, excelente, Adelina. ¿De qué lado a qué lado va a fluir? Ánodo, cátodo. Muy bien, sí. Del ánodo al cátodo. La representación, miren, esta partecita que parece una T invertida es el cátodo. Y la flechita vendría a ser el ánodo. Acá en el diodo, ¿sí? Esta línea acá de color gris, esta línea de color gris, corresponde al cátodo. Pero en realidad, en la mitad del diodo correspondería al ánodo y la otra mitad al cátodo. ¿Sí? Pero ¿quién me dice cuál es el cátodo? El indicador del cátodo es esta franjita de color gris, de color plomo, si se quiere. Entonces, ¿en qué sentido fluye la corriente? ¿No? Desde el ánodo hacia la franjita que correspondería al cátodo. Que me dice, ese lado es el cátodo. Mejor dicho, a este lado es el lado negativo. Del positivo al negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Está claro, profesor. Ya, vamos a seguir entonces. Miren, ese es el ánodo, la que se está animando. Ese es el ánodo. Y el cátodo es este otro lado. ¿Sí? Cátodo. Muy bien. Ahora sí seguimos entonces. El diodo tiene ciertas partes que ya les he ido mencionando. ¿Sí? Pero acá lo vamos a ver un poquito a más detalle. Miren, si nosotros abrimos un diodo por dentro, vamos a tener esto, les decía, ¿cierto? La mitad, ¿qué cosa era? Correspondía al ánodo y tiene carga Positiva. positiva. Por eso se representa con una P, P de positivo. La otra parte corresponde al Cátodo. cátodo y se representa con una N. Negativo. Porque tiene carga negativa. N de negativo. ¿Sí? Entonces, a estos diodos se les llama diodos PN. ¿Ya? Estos diodos se les denomina diodos PN. Entonces, en el centro del diodo, al centro del diodo, hay una barrera. A esa barrera se le llama barrera de potencial. Y a toda esa zona del centro de un diodo se le llama zona de deflexión, porque actúa, como les decía, como una válvula, ¿sí? Deja pasar en un sentido, pero en el otro sentido no. De ahí su nombre, zona de deflexión. ¿Se entiende esto hasta acá, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Ya, vamos a seguir entonces. Profe, Sí, escucho. la unión PN sería la línea solamente y la zona de deflexión sería las dos barras, ¿no? De la parte del ánodo y la parte del cátodo. Así es, sí, eso es. Ah, ya, pues. ¿Por qué? Porque justo en esa área se hace un intercambio de corriente, digamos, de partículas subatómicas, que son los electrones, ¿no? Que básicamente son los electrones, aunque también hay protones, ¿no?
en mayor cantidad de electrones porque está pasando una diferencia potencial, está pasando corriente. Ah, ya. Miren chicos, cuando ustedes compren un diodo, lo van a comprar así, miren. ¿Ven? Donde está el puntero, así. Van a comprar de esa forma, ¿ya chicos? ¿Qué quiere? Entonces, ¿Para tu comida? Ah, tu comida. Y para comida. Sí, las dos cosas. hagan buen uso de su micrófono, por favor. Les decía, jóvenes, que cuando ustedes adquieran un diodo, lo van a comprar así. ¿Sí? El diodo propiamente dicho, tal y como está acá, con su valor lógicamente acá. Pero, ¿estos cómo se llaman? Les dije, este lado. Se llaman Ah, no, Terminales. cátodo. no, pero se llaman Terminales. terminales. ¿Sí? Se llaman Terminales. Entonces, miren, ustedes lo van a comprar así y con un alicate pinza simplemente lo vas a doblar de tal manera que quede así, listo para soldar. Vas a medir en los agujeros de la placa de la board donde vas a soldar el diodo que tiene que ir y simplemente los doblarás. Doblas un poquito, doblas y ya. Cuando sueldes, es lógico que va a sobrar un área, ¿sí? Por ejemplo, ahí soldaste, esta es la placa base, va a sobrar esta área. Esta área acá lo sueldas, acá también. A ver, voy a simular una soldadura. Imaginemos que va a ser de este color. Acá va a quedar así, soldado. Acá también se estaña. Muy bien, ya estañé. ¿Y qué va a suceder? De que va a sobrar un pedazo, esto se corta. Con un alicate de corte, lo corta simplemente. Y ahí queda. ¿Sí? Un tanto más pegadito, ¿no? Lo más pegado que se puede a la board. Aquí está muy alto, sería más pegado, ¿no? Como que la board podría ir por acá, ¿no? No mucho. Ahí voy a borrar. A ver, voy a borrar. Y digamos, para ser exactos, más o menos ahí debería soldar, en la placa base. ¿Sí? Entonces cortas esta diferencia y cortas esta otra diferencia de los terminales, de los dos terminales. En este diodo, ¿cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, chicos? Comenten. De la franja gris es el cátodo. O sea, cerca de la franja gris. Muy bien. Entonces, me dicen de que cerca a la franja gris o de la mitad hacia la franja gris es el cátodo. Pero toda esta película de acá, que en muchas veces es de silicio, porque el silicio es un semiconductor, ¿no? Es la cápsula que protege la unión PN. La cápsula que protege, es una cápsula. Entonces, a todo esto que protege o a todo esto se le llama cápsula de protección. Todo esto es cápsula de protección. Porque por dentro había dicho que es así, ¿no? Entonces tiene que tener una cápsula de protección. Esta línea, ya les había dicho, pero les repito, que es la línea que indica el cátodo. ¿Cierto? Es la línea gris que nos indica el cátodo. Y el cátodo tiene polaridad Negativa. negativa. Ahora, este alambre o este metal, ¿no? Y este otro metal que están viendo en la pantalla, ¿no? Se denominan terminales de conexión o también, ¿qué les dije? Terminales les dije, ¿no? Pero su nombre completo, terminales de conexión. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Coméntenme. Profesor, al momento de soldar el diodo a la placa,
¿cómo se llama? Las patitas que sobran se cortan al ras. Podrías dejar 1 milímetro y lo cortas. Porque más o Ya. menos 1 milímetro va a formarse como un cono de soldadura, estaño, ¿no? O de la aleación, estaño y plomo. Porque Claro, o sea, ese milímetro va en la parte posterior de la, o trasera de la estoy placa, ¿no? indicando con el láser, sí. Cabe. Y acá. Claro. Entonces se corta. Y se van a dar cuenta porque miren, todo componente siempre deja este conito de acá, ¿ve? Como no debe Claro. estar así, pero siempre dejan. ¿Ve? El conito va a quedar en el diodo, ¿no? Igual. Ya. Igual va a quedar. Ese es el patrón, mejor dicho, de las placas base, de todos los dispositivos que se suelden a la Así placa es. base. Sí. Siempre va a quedar de esa manera se soldaría, ¿no? Con 1 milímetro se dejaría, ¿no? Siempre Sí, aproximadamente. ¿No? Entre 1 milímetro y algo menos. Ya, profe. Acá, chicos, ¿hacia dónde fluiría la corriente? ¿De derecha a izquierda o cómo? En este diodo que tenemos. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Así, miren. Miren la flecha animada. Fluye así. Y en sentido contrario, ¿por qué no fluye? Porque ¿cómo se llama? El cátodo no, por la barrera que hay. Por la zona porque en centro de la zona de deflexión va a haber una barrera y esa barrera se llama barrera de Potencial. barrera de potencial. ¿No? Por eso, por la barrera de potencial. La barrera de potencial actúa como ¿qué les dije? Como una aislado. como una válvula. ¿Sí? Deja fluir en un sentido, pero en otro no. ¿Ya? Actúa como una válvula. Entonces, el flujo de corriente siempre va a ir del ánodo, que es positivo, al cátodo, que es negativo. Ánodo positivo, cátodo negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. Comenten, jóvenes. Aquí vamos a ver diodos básicos. ¿Sí? Nosotros hemos estado hablando de este diodo, de un diodo rectificador, de este tipo de diodo, que por lo general este material es de silicio, ¿no? O podría ser de otro material, pero por lo general ahora los vienen de silicio. Ahora, cuando ustedes quieran representar a un diodo rectificador, se representa así, una flechita, ¿no? Y una T invertida. La flechita indica que es el ánodo y la T invertida indica que es el cátodo. Al ánodo también lo puedes representar con la letra A y al cátodo siempre con la letra K. Entonces, este es un diodo rectificador, del que ya hemos hablado muchas de sus características, y en donde la corriente fluía en un solo sentido, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de diodo, como es este, miren. Y este diodo lo encontramos justo donde les quería mostrar, no sé si se observó, justo ahí había uno de estos diodos. Estos diodos se llaman diodos Zener. Muy peculiar. ¿Cómo así? ¿Recuerdan que les dije que un diodo solo transmitía corriente en un sentido? ¿Recuerdan o no? Sí, profe. Ya. Del ánodo al cátodo. Sí, del ánodo hacia el cátodo. En el diodo Zener, ¿no?
sucede lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Fluye desde el ánodo hacia el cátodo. Pero este simbolito que está acá me indica que también en este tipo de diodos puede fluir corriente desde el cátodo hacia el ánodo. Puede pasar eso. Y les decía que era muy peculiar, ¿por qué? Porque, digamos, en este diodo se puede recibir corriente por ambos sentidos. Ahora, ¿para qué? ¿O cómo? ¿Cómo se realiza esto? Imaginemos, ¿no?, que este tiene un valor, ¿no?, que va a transmitir, digamos, una diferencia de potencial X. Pongámosle 5 voltios. 5 voltios. ¿No? Entonces el dispositivo acá, a este lado, debería recibir 5 voltios. Pero... Profesor, disculpe, la profesora del otro curso ya. nos está diciendo para ingresar a clase, profe. Sí, pero todavía faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos, chicos. Parece que tenemos examen. Ya está bien, faltan 2 minutos. En cuanto termine, minutos, ¿ya? A ver, ya. A ver. Profesor, una pregunta, ¿su polaridad es inversa? No, esta, digamos, reciben en 2 sentidos y la polaridad es la misma. La misma. Acá está el ánodo y acá está el cátodo y la polaridad es, digamos, la misma. ¿Ya? Lo que voy a explicar es, y con esto termino, es que en estos diodos, ¿sí?, si yo necesito 5 voltios, que algún componente electrónico trabaje con 5 voltios, ¿no?, lo que hace es lo siguiente, que cuando se induce, por ejemplo, 8 voltios, ¿sí?, en sentido contrario, a estos 8 voltios los va a absorber, los va a disipar, los va a comer. ¿Sí? Perdón, no a los 8 voltios, a 3 voltios los va a comer, los va a disipar y solamente va a dejar los 5 voltios, o sea, el valor en el que va a trabajar este tipo de diodos Zener. Entonces, para eso se utilizan, ¿sí? Por eso se llaman diodos reguladores de corriente. Los diodos Zener son diodos reguladores de corriente. ¿Por qué? Porque si ingresa más voltaje, lo que va a hacer es el resto de voltaje, lo que sobra, lo sobrante, lo va a disipar, lo va a comer, lo va a eliminar. Y el resto nada más va a dejar. Eso es a grosso modo lo que hace. ¿Sí? Ese se llama diodo Zener. Los diodos Zener son diodos reguladores de corriente. Hay otro diodo que es muy común, que es esto, que son los foquitos que están adelante de los gabinetes. Y esto, ¿El rectificador? ¿cómo? ¿Ese es el diodo rectificador, profesor? No, este es el diodo rectificador. Este otro es el diodo Zener, del que hablé. Y este otro es un foquito que se llama diodo de emisión de luz. Diodo de emisión de luz. ¿Ya? Son foquitos. Igualito, tiene ánodo, tiene cátodo, ¿sí? Pero lo único que acá hay un hilo, un puente, y acá hay como un platito pequeñito, un microplatito, y ese microplatito se llama cavidad reflectora. Y por esa cavidad es que alumbra el foquito. Recuerdan que hice una simulación de un foquito de un diodo LED, o de un LED de un foquito. Ese foquito es un diodo. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Para alumbrar, para titilar, para prender, para apagar, etc., ¿no? Y abajo hay los diversos diodos de emisión de luz que encontramos. ¿Sí? También tienen ánodo y tienen cátodo. ¿Sí? Tal cual, chicos. ¿Ya? Solo que estos emiten luz. Entonces, básicamente nosotros vamos a encontrar 3 tipos de diodos. Y ahora sí, jóvenes, con esto termino. ¿Sí? Tienen una pequeña tarea. Pongan presente en el chat. No escriban su nombre, solamente, por favor, presente. ¿Ya? Y si alguien ha tenido dificultad de ingresar a la sesión anterior, también escriban presente y nos vemos, chicos. ¿Ya? Nos vemos.
Un fuerte abrazo a todos y para la próxima, cualquier duda, cualquier pregunta, hago una retroalimentación, la próxima me preguntan, chicos, ¿ya? Chao, profe. Cuídense mucho, pongan presente y nos vemos la próxima sesión, chicos. Un abrazo a todos. Hasta luego, profesor, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos, hasta luego a todos.